rápidamente en una oración pequeña. Vamos a iniciar. Entonces, amado Dios, amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Padre, por permitirnos abrir nuestros ojos y levantarnos y darnos cuenta, Padre, que nos permites vivir un día más y que este día más, Padre amado, es un día que tú nos das una nueva oportunidad, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios de oportunidades y que nos das una nueva oportunidad para extendernos a tu misericordia, Padre, porque es tu misericordia la que se ha extendido sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, para que nos levantemos, para que estemos aquí presentes, Padre Celestial. En el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret te damos gracias por esta vida, por esta batalla llamada vida, Padre, porque cada día más tenemos que estar como guerreros esforzados y valientes, aceptando el día a día, aceptando lo que tú nos has colocado en este día, en este presente día, y también aquellas cosas que quizás por nosotros mismos se nos presentan, Padre amado. Ayúdanos porque necesitamos de tu ayuda, Padre. Necesitamos de que tú nos ayudes, Padre Celestial, que seas tú guiándonos a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret, te pedimos que envíes el Espíritu Santo en esta mañana a enseñarnos, a redarguirnos, Padre amado, a enseñarnos de todo lo que tú quieres enseñarnos a través de tu siervo Francisco Ballén, Padre. En el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret, bendecimos a este siervo, Padre amado, que tú le des largos días, Padre amado, de vida, para que él pueda compartir su conocimiento, ese conocimiento que tú mismo le has dado a él, para que él pueda compartirlo con nosotros y con muchas personas más, Padre, para que no seamos solamente nosotros o seamos pocos, sino seamos muchos los que nos salvemos, Padre, porque eso es lo que quieres tú, Padre amado, que se nos salvemos muchos y no pocos, sino seamos muchos los que nos salvemos. Te pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret, que tú tomes el dominio, Padre, de cada vida que está presente aquí, Padre amado. Guarde la familia, los hogares, las casas, Padre amado, que están representando cada persona en este lugar, Padre Celestial. Y también te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret, que tú coloques un corazón lleno de amor en este siervo, Padre, para que asimismo pueda transmitir tu palabra, Padre Celestial. Colócale ese amor, esa paciencia, esa humildad, esas respuestas sencillas, Padre, esas respuestas que a través de sus labios sean dulces, Padre amado. Y también te pido por cada uno de mis hermanos, para los quienes vayan a hacer preguntas, estén inquietos por alguna duda, inquietud, pregunta o quieren hacer algo más, Padre Celestial, tú tomes el dominio de cada uno de nosotros, Padre, y que con amor también preguntemos, que con respeto preguntemos, que con humildad preguntemos, que con un corazón humilde y contrito, Padre, sabemos que tú no lo abandonas, Padre, no lo rechazas, sino que estemos ahí todos, Padre amado, porque desde el amor nos has enseñado, amado Jesús, que siempre podemos responder y que siempre podemos estar conectados contigo, amado Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Padre, te damos la bienvenida a esta enseñanza que quiere darnos en esta mañana. Amado Jesús, te damos la bienvenida en esta mañana, amado Señor. Y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a ti también, porque eres tú que no te apartas de nosotros, que eres tú quien moras dentro de nosotros. Y siempre queremos que seas tú morando, Señor, no te apartes de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Oh, mi buen Dios, sé tú guiándonos, enseñándonos y llenándonos de tu dulce amor y de tu inmensa palabra, Padre amado, para que con ella podamos nosotros caminar en esta batalla llamada vida. Te damos el honor y te damos la gloria y la honra por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tomen apuntes y van a tomar con la palabra de Dios ahí en sus manos, y le damos la bienvenida al pastor Francisco Ballén. Bienvenido, pastor, la sala es toda suya. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Buenos días, Janet, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Dios me la bendiga, pastor. Bueno. Sí, señor, le escuchamos muy bien, pastor. Correcto. Bueno, entonces vamos a empezar. Pastor, Dios lo bendiga. Amén, bendiciones. Perdón un momento.
Hermanos, recordemos colocar nuestros nombres en tiempo. Bueno, listo. Recordemos que estamos estudiando las 5 preguntas. ¿Cuáles son las 5 preguntas? A ver quién me las recuerda. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? ¿A qué lo ¿Quién fue envió Dios? Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué hizo y qué debemos hacer nosotros? Me dijo 4. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? ¿A qué lo envió Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? No sé la Esa sería última. la 5ª. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? ¿A qué lo envió Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos y qué debo hacer yo para ser salvo? Vamos, hasta aquí vamos en la resolución de la primera pregunta. Recuerden que estamos mirando quién fue Jesús. Entonces, cada vez que vayamos a responder, recuerden que debemos pensar en 4 preguntas, en 5 respuestas para esa pregunta. ¿Listo? Esas 5 preguntas, recuerden que esas 5 respuestas deben quedar claras en los 4 evangelios y la final sería Jesús es el evangelio. ¿Y por qué es el evangelio? Por lo que él es, por lo que él dijo y por lo que él hizo. Entonces ya miramos la primera. Buenos días, Pastor Francisco. Su merced, ¿me podría hacer un favor? Lo que pasa es que yo le estaba comentando a alguien esa parte, que Jesús es hombre. Y entonces él me dijo que era Emanuel con nosotros, pero la verdad yo no supe cómo ubicarlo en la parte de Emanuel porque de ahí se arraigó y para él es Dios. Y Sí, claro. bueno, todo lo que me gané, en fin, gloria a Dios. Pero no supe cómo hacerle, o sea, cómo se explica que Emanuel es Dios con nosotros, porque eso es lo que me decía, es que él era hombre, pero era Dios, a pesar de que pues se le explicó que todas las cualidades que tiene un hombre y las características que tenía Dios, pero aún así no supe cómo. Bueno, hermana, préstenme atención en cuanto a cuando hagan esa clase de apreciaciones, porque es bueno que nosotros, vuelvo y le repito, cuando nosotros aprendamos algo para dar a conocer a Jesús, sobre todo para dar a conocer a Jesús, debemos aprender a argumentar por causa, digamos, hay 3 cosas que uno hace por lo general al leer la Biblia, ¿cierto? Que o debe utilizar uno la exégesis, después debe utilizar la hermenéutica y al final utiliza la homilética. Esas serían las ciencias que uno utiliza o la teología por lo general utiliza para dar a conocer un tema. Entonces, ¿qué sucede? Personas que ya tienen conocimiento o que ya han oído algo o han visto o medio tienen conocimiento en alguna congregación diferente, por causa, lo digo por causa de lo que ya saben. Entonces arraigan ese conocimiento porque así les enseñaron y no se necesitan muchos argumentos para dar a conocer que Jesús era Dios cuando les enseñan así por la simple y sencilla razón que dice solamente él era santo porque era Dios, solamente él hacía los milagros porque era Dios, solamente él era como era porque era Dios, nosotros no. Por eso nosotros limitamos nuestra mente y nuestro corazón para ser como Jesús, porque si no la Biblia no nos diría que podíamos llegar a la estatura y a la plenitud del hombre Jesús en cuanto a todo el conocimiento y su manera y forma de actuar frente a Dios siendo hijos de Dios. Vuelvo y le repito, mientras el evangelio no haya sido revelado, siempre vamos a encontrar personas con este conocimiento así. Por ejemplo, vuelvo y le repito, si yo no utilizo una buena exégesis, si no hago una buena hermenéutica y si no hago una excelente homilética, las personas muchas veces se quedan digamos así, con el conocimiento que tienen y al menos al enseñarles uno puede llegar a dejarles ya sembrado con ese comezón de oír que ellos tienen, el conocimiento cómo es para que en un momento dado el Espíritu Santo los pueda convencer. ¿Listo? Entonces, digamos, nosotros hablamos de la segunda venida de Jesús, ¿cierto? ¿Ya llegó, mano? No. Ay, ojalá. Mi hermana Marisa, ¿está conmigo? Sí. No sé. Sí, señor. Listo, entonces nosotros hablamos de la segunda, porque el que dijo que iba y venía es el Señor Jesucristo. O sea, Jesús vino una sola vez a esta tierra.
¿Y cuándo vino? Cuando vino a ser un hombre, por eso la Biblia habla de la encarnación de Cristo. ¿Cuál es la encarnación de Cristo? Porque el verbo era espíritu y el verbo era Dios. Y para poder salvar tenía que ser verbo. No podía ser verbo, tenía que ser un hombre. Siendo el verbo no podía salvar. El verbo era el que iba a venir a salvar, pero siendo un hombre. Y el Señor Jesucristo es el que ya salvó cuando fue un hombre. Entonces, lo central es que hay que conocer a Jesús, por ejemplo, cuando él predicó de sí mismo, que sería la siguiente pregunta que vamos a responder. De una de las preguntas que vamos a resolver sería, en este caso, ¿a qué vino Jesús? Y ahí vamos a entender muchas cosas, por eso él se predicaba a sí mismo. Él no estaba predicando, mire, si él hubiese sido Dios, nunca hubiese tenido la necesidad de orar a su Padre. Entonces, como digamos, la teología hace esa relación hipostática de ese 200% cuando Jesús estuvo aquí, que era Dios y era hombre. Recuerden que les enseñaba en la clase anterior que si él legítimamente hubiese sido Dios también, el primero que pega el salto es el enemigo. O sea, el enemigo tiene que guardar silencio porque sabe que la salvación era algo legal, totalmente legal. Entonces, como sabemos que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, ¿cierto? Porque el que viene siempre, y Apocalipsis lo dice, que el que viene es el Señor Jesucristo. Y por eso el que tiene ahora un cinto hacia alrededor, así en su pecho, dice, y su nombre es el verbo de vida. Significa que el que va a venir es el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo viene por segunda vez, note que nosotros estamos esperando el arrebatamiento. La iglesia espera el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento diferente a lo que nosotros conocemos como la segunda venida. Entonces, si el Señor Jesucristo ya vino una vez, porque el Emmanuel es Dios con nosotros, o sea, el Señor Jesucristo tuvo que estar aquí en la tierra una vez, al mínimo un día. ¿Listo, hermana Marisa? Mínimo un día tuvo que estar el Señor Jesucristo acá. Pastor, y otra cosa, él me leía en Isaías 6, donde dice que es admirable, consejero, rey fuerte, bueno, esa parte de ese versículo, y él me decía que por eso él era tan... Padre eterno, admirable, consejero, sí, pero eso está haciendo referencias al Señor Jesucristo. Jesucristo, cierto que sí, pero eso, entonces... No, la deidad del Señor Jesucristo no se puede mutilar, no se puede quitar. Pero hay que darle el orden desde cuándo es el Señor Jesucristo. Por eso usted tiene que leerle Efesios. Si toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No, y entonces, porque el hombre, eso se nota que o sea, lleva 27 años, pero fue un poco complejo, la verdad. Pero que el Espíritu Santo le revela. Sí. Es necesario, hermana, que nosotros miremos ahí, literalmente, cuando hace referencia a esa parte, porque vuelvo y le repito, digamos, te voy a explicar con otras palabras cómo se debe hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica y una buena homilética. Digamos, la exégesis es lo que yo hago para presentar un mensaje. La hermenéutica es el cómo voy a presentar digamos, cómo voy a hacer para dar a conocer el conocimiento de ese mensaje. Y la homilética sería cómo presento yo ese mensaje. Entonces, se lo voy a explicar de otra manera más Perdón, sencilla. hermano Francisco, ¿se puede volver a repetir la primera parte que dijiste de las partes para presentar el mensaje? Ya vuelvo y la repito. Te las voy a dar, Alexandra, buenos días. Te la voy Dios a te dar bendiga. de otro, Dios te bendiga, digamos, con otras palabras, con lo que tú puedes hacer a diario. Tú has preparado un almuerzo, ¿cierto que sí? No Sí, piensa. señor. Bueno. Sí, señor. Mira, cuando De vez en tú cuando, pero comienzas, sí. cuando tú haces la exégesis, es como cuando tú quieres, por ejemplo, ponme un plato que te guste, un plato especial que te guste a ti preparar. Me gusta el pescado. Bueno, entonces vamos a hacer una viuda de pescado bien buena. Entonces, lo primero que tiene que hacer Alexandra es una exégesis. ¿Listo? Entonces, la exégesis te va a llevar a la cena a mirar qué tienes, a la nevera qué tienes. ¿Listo? Te va a llevar a escudriñar qué tienes.
Entonces, cuando tú haces una buena exégesis, tú dices, bueno, tengo esto, tengo los condimentos, uy, tal vez no tengo sal, lleva sal. Uy, aquí en la receta dice que necesito pescado de tal especie. Uy, aquí dice que necesito hierba de tal especie. Uy, aquí dice que necesito preferiblemente un poquito de aceite de tal especie. Entonces la exégesis te lleva a ir a buscar, esculcar, indagar, a leer con el sentido, ¿ok? Ahora, quiero hacer la hermenéutica. ¿Sí ves? Entonces la hermenéutica dice, tengo que comprar esto, o sea, voy a armar el plato y voy a comenzar a mirar cómo ya está, digamos, ya tú tienes todos los ingredientes, ¿listo? Ahora voy a armar toda la cocción es para armar el plato, entonces en la cocción tú tienes que mirar exactamente cuánto tiempo, porque no puedes dejar el pescado mucho tiempo. Tienes que mirar que tenga, digamos, en ese momento tú tienes que mirar la preparación, si tiene o no tiene escamas. Tú tienes que mirar la preparación, cuánta cantidad de sal y tú comienzas a probar todo. O sea, tú comienzas el olor, el sazón, ¿sí ves? Entonces, la exégesis es que necesito y ya la hermenéutica es la cocción, la preparación como tal de lo que tú quieres, ¿listo? Del mensaje que tú quieres. Viudo Ah, pescado, bien. pescado, una viuda, un pescado sudado, etc. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, sí, hermano. Ahora la homilética. ¿Qué vas a hacer con la homilética? No voy a colocar el pescado en un plato redondo, voy a colocarlo en una bandejita ovalada. Tal vez lo voy a colocar en la mejor bandejita, que es la que tiene tal colorcito, tales visos. Entonces voy a colocar el pescado de una manera diagonal. Ahora, la ensaladita se la voy a colocar en tal parte, ¿sí ve? Le voy a colocar esta hojita de perejil como adorno. Voy a presentar también, digamos, el arrocito lo voy a meter en una coquita, entonces le voy a hacer una especie de adornito, le voy a echar una salsa de tal manera, la voy a colocar, o sea, la presentación Como el del plato, protocolo. exacto, la presentación del plato para decir, mire, come. O sea, que el ojo guste, que el olfato guste porque la persona se lo coma. O sea, la homilética es la presentación del mensaje. Entonces, la exégesis es escudriñar, leer con el sentido. ¿Sí ves? La hermenéutica es decir qué tema quiero, qué voy a presentar, cómo lo voy a presentar, con los argumentos precisos para presentarlos. Y la homilética me está diciendo, mira, este es el plato preparado, esto es lo que te voy a servir. Es la exposición como tal ya del mensaje. Puedes hacerlo en un tono suave, puedes hacerlo a manera de enseñanza, puedes hacerlo tipo evangelista, puedes hacerlo tipo como lo hacía Pedro, un apóstol, clama a voz en cuello y expresa, dilo, así como lo hacía Juan el Bautista. Cada quien presenta el mensaje conforme a su gracia. ¿Me hice entender mejor? Sí, perfecto, hermano. Muchísimas gracias. Ok, con gusto, Alexandra. Entonces, le decía a la hermana Marisa que muchas veces nosotros lo que necesitamos son argumentos, pero de siempre y cuando, mira, aquí está la desventaja de solamente conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo era perseguidor de la iglesia y le tocó al Señor Jesucristo mismo presentarse. Porque a veces el ser humano, en el conocimiento, uno, por ejemplo, Janet puede decirlo, Alex puede decirlo, ellos tuvieron que masticar la enseñanza, ellos tuvieron que procesarla, ellos tuvieron que asimilarla porque ya digamos, es como quitarle la sazón de un lugar, de un sitio donde ellos ya van a un restaurante fijo, es como quitarle la sazón de su paladar y colocarle una sazón diferente. Entonces dice, bueno, pero es que el gustico, a mí me gusta que esté así, que sepa esto, que sepa lo otro. Entonces digo, sí, pero este restaurante te está presentando un plato que es sano, un plato que te alimenta, un plato que te salva. Ay, qué bueno. Entonces ellos comienzan, ay, sí, y poco a poco le van hallando el gusto, poco a poco le van hallando el gusto. Por ejemplo, digamos, Janet puede decir que eso lo concluimos todos, no solo Janet. La comida de la mamá, si le da a uno solo arroz, es delicioso. El sazón de la mamá ya lo tenemos situado en nuestro paladar. ¿Sí me hago Sí, es entender? verdad. Sí, es verdad. Pero si yo le preguntara a Arles, ya tiene en su paladar el sazón de la mamá. Ahora, ¿qué tal el sazón de Janet? ¿Qué diría Arles? ¿Y ahora con qué sazón se queda? No, yo me quedo con el sazón de mi esposa.
¿Sí ven? Entonces cuando uno expone un tema, tienes que quitarle el paladar de la mamá para que pueda él expresar, digamos, en su gusto. No, yo me quedo ahora con la sazón de mi esposa. Entonces, Sí, es verdad. Gracias, hermano. Ese sudadito de mi esposa es inigualable. Exacto, entonces ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando presentemos un mensaje, o sea, llevar a que la persona mastique, o sea, uno no pretende, digamos, cuando uno le enseña a alguien, no pretende darle la cuchara y, uy, sí, ya me quedo con este restaurante, no, la persona tiene que asimilarlo, cuando ya hay conocimiento hay que asimilarlo, pero vuelvo y le repito, presentemos los argumentos para que el Espíritu Santo tenga de dónde trabajar, ¿listo? Entonces, les decía, voy a poner aquí con mi mano para hacerme entender. Aquí viene el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Digamos que el arrebatamiento de la iglesia es hoy. ¿Listo? Hoy estamos a 12, si no estoy mal. Sí, hoy 12 de marzo. ¿Listo? Ayer hizo un mes, un año, estábamos entrando, estaba siendo declarada el COVID pandemia, ¿no? Ya está aquí, la misericordia de Dios ha estado con nosotros y seguirá con nosotros. Entonces, Amén. literalmente aquí entramos, digamos, hoy siendo 12 de marzo a las 7:31 de la mañana vino Jesús por la iglesia. Vino Jesús, puedo decirlo así, porque él la compró, él pagó el precio y de ahí las personas subirían con el Señor, vendría el arrebatamiento a la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, como decía Pablo, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, esa palabra castiza sería el arrebatamiento de la iglesia. ¿Listo? Entonces, aquí arriba, veas con mi mano, aquí arriba vendría lo que es las bodas del Cordero y la cena. No sabemos exactamente en qué tiempo será, pero allá arriba estarán las personas o estaremos todos, la iglesia, el Señor, los hijos de Dios estarán en esa boda y esa cena. ¿Listo? Ahora vuelvo mi mano acá con los que se quedan. ¿Listo? Con los que se quedan. Entonces, aquí fue el arrebatamiento de la iglesia. Aquí pasarían 7 años, voy a colocar así, 7 años de tribulación y gran tribulación, que sería la última semana, el cumplimiento de la última semana de la semana 70, donde vienen los sellos, donde vienen las trompetas, donde vienen las copas. ¿Listo? Entonces viene tribulación y gran tribulación. Pasados esos 7 años, aquí en esta lineecita que coloco aquí imaginaria, en esta lineecita, sería la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí sería el arrebatamiento y recibimos a Jesús en el aire y ese se llama arrebatamiento. 7 años después, en esta línea, sería la segunda venida del Señor Jesucristo. Note que nosotros no estamos esperando la segunda venida, estamos esperando ese arrebatamiento. Ahora bien, si las personas aquí saben que Jesús, el Señor Jesucristo, porque Él viene en un caballo, note que Él viene es a reinar y primero a tomar posesión de lo que es de Él, por eso en el Valle de Megiddo se arma la guerra del Armagedón y comienza el reinado milenial del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es rey, pero no ha reinado. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando Jesús el hombre estuvo por primera vez, habla del príncipe, o sea, del hijo del rey, no habla del rey. O sea, no ha tomado posesión como tal. Bueno, entonces si el Señor Jesucristo, hermana Marisa, viene por segunda vez, ¿cuándo vino el Señor Jesucristo, el Emmanuel, con nosotros por primera vez a la tierra? Es que como dice la cartilla, descúbrelo tú mismo. Después, ay, perdón, pastor. Está Tranquilo. preguntando. Lady, ayúdame. Ayúdale a la hermana Marisa. A ver, ¿cuándo vino el Señor Jesucristo la primera vez? Después de que él ya había resucitado y que viene. Cuando nació de la Virgen, ¿no? Días No, cuando nació de María vino siendo el hombre Jesús el príncipe. Por eso dice que se le quitará la vida al Mesías príncipe. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, fue el hijo del rey, fue el príncipe. Ese es un error grande de la teología, que inclusive ese fue el error que cometieron los judíos, que los llevaron a Jesús a la muerte. Si tú eres el rey. Pastor, vino después de que Dios lo resucitó y se le presentó
a toda la gente durante 40 días. Ahí vino por primera vez el Señor Jesucristo. Exactamente, hermana. A los Muy discípulos. bien. Así es. Así, exactamente. Ahí vino ya la primera vez. O sea, el Emmanuel ya se cumplió. Ya estuvo con nosotros. Pero no se cumple en el hombre Jesús. ¿Sí nota? ¿Y estuvo aquí por cuántos días? Dice, según lo que dice San Juan, capítulo 1, que se 40 días. presentó vivo ¿por qué? Por 40 días. ¿Están seguros que así dice? Yo quiero que busquen el versículo, porque es que ahí está la evidencia de que ya el Emmanuel estuvo acá. Amén. A ver quién le ayuda. Pastor, San Juan capítulo 1, versículo 14, ¿Qué dice? dice que, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, pero nótese que ahí lo que está leyendo, hermana Marisa, cuando usted lee San Juan capítulo 1, en primera carta de Juan 1, habla de que el verbo fue hecho carne, no dice que el verbo fue hecho carne y, sí, por eso a Jesús tuvo carne, sangre, agua y huesos, lo mismo que un ser humano. Pero Pues, vuelvo y le repito, exégesis, hermenéutica y homilética son tres cosas que ya las personas se comieron, ya están comiendo, ya comieron en un restaurante, ya ellos ya tienen un paladar. Entonces seguimos dando argumentos para que en el nombre de Jesús las personas puedan ser convencidas por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no les convence, ellos siguen en lo mismo. Por ejemplo, imagínense, hermana Marisa, en San Juan 8:31 en adelante. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Y cómo les dijo? Al final que eran hijos de Dios, ¿cierto? No, si vosotros permanecéis en mí, Hijos del seréis diablo. Hijos de su padre el diablo. Duro. vosotros, Creído en Jesús. Padre el diablo y las cosas que él Entonces, hace. si ya yo le hice el facilismo, por ejemplo, si ya yo le hice el facilismo con una homilética, digamos, al gusto de la persona. Entonces, sencillamente, nótese que el menú viene acompañado también para que una comida, una cena quede bien rica para comérselo, no solamente nuestro cuerpo va a pedir cosas de sal, va a pedir cosas de dulce. Otros tendrán un paladar. ¿Sí ve? Entonces, por eso existen los postres, por eso existe la sobremesa. Entonces, ya la persona tiene un paladar ya acostumbrado ahora a enseñarles, ustedes simplemente le presentan el plato y después de que el Espíritu Santo le diga, mire, abuela, uy, sí. Noten que siempre hay un dicho de los antiguos que dicen que lo primero que come es el ojo, ¿no? Y lo primero que come es el ojo porque el ojo me dice está rico, el ojo me está diciendo va a quedar satisfecho. Por eso hay gente que dice, uy, me sirvieron poquito. El ojo mide el estómago. Uy, me sirvieron mucho. ¿Ve? Entonces, es necesario que nosotros entendamos. El Señor Jesucristo ya estuvo aquí en la tierra y comió. Y también el Señor Jesucristo enseñó. Y cocinó. Pastor. Cocinó un pescadito asadito. Y el Señor Jesucristo también, ¿sí nota que el Señor Jesucristo enseñó el Evangelio también? Sí, señor. Pastor, buenos días. Buenos días. Pablo. Hermano Edison, con voz de mujer, ¿quién está hablando? No, señor, Maribel. Ah, hermana Maribel. ¿Cómo amaneció, pastor? Pastor, en Hechos capítulo 1, versículo 3 nos habla de que hubieron pruebas irrefutables donde Jesús apareció. Indubitable, la palabra indubitable es indudable. Exactamente.
que apareció por 40 días, que ellos son testigos Entonces ellos sí después le de haber ponen la fecha. resucitado. Apareció por 40 días. ¿A más de cuántos testigos? A más de 500, A me más de parece que es. 500 testigos. Imagínense, el testimonio de 2 o 3 testigos es verdadero. O sea que yo digo, amén, el Señor Jesucristo ya vino. Amén. O sea, el Emanuel ya estuvo aquí. O sea, hay que saber ordenar cada cosa. O sea, usted no puede poner el pescado en el plato antes de cocinarlo. Excepto que le guste el sushi, ¿no? Su chicharrón. Ustedes no pueden colocar, digamos, es que muchas veces pasa así. Muchas veces pasa así. Digamos, usted no puede colocar el arroz o servir el arroz cuando hasta ahora está comenzando a secar. Puede que a una persona le guste así, pero no significa que sea lo correcto. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, todo tiene un punto exacto de cocción y un punto exacto y una manera de presentarlo. Entonces, note que una persona puede comerse, entonces, o sea, eso pasa cuando uno va a un restaurante. Por ejemplo, yo soy de los que voy al restaurante y pido lo que me voy a comer, no lo que voy a dejar. Cuando a mí me inviten a un restaurante, lo más seguro es que no dejo nada. Porque yo pido, por ejemplo, a mí me dicen, por ejemplo, porque un día me pasó, fui a un restaurante y me dijeron, y hay sopa de no sé qué cosas, no me acuerdo de qué era. Es una sopa de verduras que no me gusta, creo que era una como de col o coliflor, algo así. ¿Y qué más tiene? Dijo, no, es en el momento la que me queda. Y le dije a la señora, bueno, y de bandeja que tiene, no, tengo así, tengo así. Entonces yo ya en mi mente dije, yo quiero esto, pero le puedo pedir un favor. ¿Me puede cambiar la sopa por algo? Me dijo, sí, como, ¿qué quiere de más? ¿Más ensalada? Le dije, no, ¿me puede encimar sobre el arroz un huevito frito, pero que quede duro? Claro que sí. Entonces tuve la opción de cambiarlo, pero me comí todo. Cuando yo voy a un restaurante, casi siempre lo hago. Cuando yo voy, excepto que quede muy lleno, dejo. Y si dejo, le pido el favor que me lo empaquen para llevar. Pero yo siempre que voy a un restaurante, mi mente me dice, pida lo que se va a comer, no lo que va a dejar. ¿Sí ven? Entonces, cuando uno va a un lugar que le ofrecen algo, uno por lo general casi siempre deja cuando le ofrecen, porque hasta que uno no tenga el paladar o el gusto. Por ejemplo, hay cosas que mi esposa ha hecho, que mi esposa tiene una sazón excelente, pero hay cosas que yo no me como porque sé que no me gustan. Por ejemplo, el paladar de ella está diseñado por ser de la costa. El manjar de ella es hacer tajaditas de plátano verde con queso y suero costeño. Para eso ella es un deleite. Y ella hace como una especie de sándwichito o de hamburguesita. Coge el queso en el centro, una tajadita arriba, una abajo, lo unta. Y la idea es morderlo, comerse hasta chupar el dedo con el suero costeño. Yo vuelo el suero costeño y no me baja. No, ya con el solo olor no puedo. Ella tiene para dar para la sopa de ñame, yo no. ¿Sí ven? Entonces hay que aprender a tener paladar para que hay cosas, por ejemplo, tan lindo hablar de los mandamientos, ¿cierto? ¿Cuántos mandamientos son en total, Arles, de los judíos? ¿O de la ley? 613. 613 mandamientos. De Manuel le cambió la voz. Sí, un poquito, pero me ayudó bien, me ayudó bien. 613. Esos 613 mandamientos, entendemos que ahora hay otros mandamientos, como decía Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ven? Entonces, literalmente sabemos que ahora hay mandamientos de Jesús, pero ahora hay mandamientos que no gustan. Por ejemplo, me decía alguien alguna vez, pastor, pero ¿cómo así que hay que ayunar? Le dije, sí, hermano, tiene que ayunar. Ay, ayunar. Uy, no, ese mandamiento está duro para mí. Pero él sabía que tenía que ayunar. Y al final decidió ayunar. Y hoy en día es pastor. Pero para él era duro ayunar. Y hoy siendo pastor enseña que hay que ayunar. Porque le tocó comerse algo que no le gustaba, pero sabía que había que hacerlo por obediencia. Entonces, a veces mi mente y mi corazón me dicen cosas que no cuadran, pero si la palabra de Dios lo dice y conforme al evangelio está claro, yo debo creerlo en mi mente y mi corazón. Digamos, voy a utilizar un término así un poco extraño, ¿no?
digamos que Jesús no me pide tanto que lo entienda, el Padre no me pide tanto que lo entienda, sino que lo conozcamos y lo sigamos, así no lo entendamos, que el camino es seguro. ¿Sí me hago entender? Por eso dice que decía el mismo Job, hablaba lo que no entendía porque de oídas te había ido, pero ahora sí mis ojos te ven. Yo te pregunto y tú me enseñas, así es sencillo, y lo que tú me enseñas yo me arrepiento en polvo y ceniza, punto. Si me dice que tengo que arrepentirme porque el peinado no era para ese lado, listo, entonces me lo cambio y me arrepiento, punto, sin refutar, sin preguntar, sino por obediencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, como si le hubiese dicho al hermano Jaimito, peínese que nos vamos. Entonces ya se peinó, ya está bien puestecito, ¿sí? Entonces ya quedó elegante. Entonces dice, bueno, no me quiero peinar, pero si la palabra de Dios me dice y si me dan la orden de que me peine, no refuto, sino me peino, punto. Y tal vez no lo note, pero su presentación cambió. ¿Sí me hago entender? Entonces, son cosas que nosotros debemos analizar frente a la palabra de Dios, pero debemos poner cada cosa en su orden. Recuerden que los judíos cuando enseñan, digamos, cuando estuvieron con Jesús en los 4 evangelios fueron discípulos. Por eso dice, nosotros estuvimos ahí. Y note cómo explica el discípulo en Hechos capítulo 1, las cosas que Jesús, sí lo han leído, ¿qué hacía Jesús primero? ¿Qué hacía? Según el discípulo se dio cuenta que hace el maestro. ¿Quién me lo lee? Jesús primero hace y después enseña. Las cosas que ¿quién? Que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer. Y enseñar. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hace el discípulo? Aprende de su maestro. Entonces, aquí este es el maestro y este es el discípulo. Y el discípulo tiene que llegar, basta de al discípulo ser como ¿qué? Como su maestro. Porque no puede ser superior. ¿Saben por qué no puede ser superior a su maestro? Porque el maestro es el del superior. No, porque el maestro fue el que le enseñó y es el que tiene la raíz de todo. Eso, que se dice que O sea, si Jesús dijo que él era la vid verdadera, yo digo que Jesús es la vid verdadera y doy el conocimiento que él dio frente a la vid verdadera y punto. Sí, señor. Pablo Yo dice no puedo decir, es que Jesús es la vid verdadera más un poquito de una, que es que él tenía unos racimitos de uvas verdes y otros racimitos de uvas agrias y otros racimitos de uvas, entonces no le puedo poner más. Por eso la escritura es muy clara. Cuando dice que no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, es muy claro frente al conocimiento de haciendo una buena exégesis, una buena hermenéutica y presentando una buena homilética. O sea, no significa porque Jesús decía, ustedes son, o sea, un padre tenemos que es Dios, y él se dirigía al Padre. Pero él decía que también ustedes siendo padres, o sea, él le hace referencia a nuestros primeros padres. Entonces, ¿cómo dice que no debemos llamar a nadie padre, pero sí llama a otros padres? Entonces, está haciendo referencias al aspecto espiritual única y exclusivamente. ¿Sí me hago entender? Vuestro padre Abraham, ¿sí ven? Y llama a Abraham padre, pero no lo está llevando en contravía la palabra de lo que enseñó él mismo, sino que él está diciendo, yo no puedo ser padre espiritual de nadie. A mí no me pueden llamar padre espiritual. Es que el pastor Francisco Balleno Pacheto, como me dicen los amigos de confianza o mi familia, no pueden decir que yo soy su padre. Porque yo no hice el plan de la salvación, yo no creé el plan de la salvación. O sea, está haciendo referencia más que todo al aspecto espiritual. ¿Sí me hago entender? Y cuando dice, no llaméis maestro a nadie, entonces, ¿cómo le digo yo al maestro de obra, al maestro de música? Está diciendo es que el maestro enseñó y de él recibió del Padre y el resto de los discípulos enseñamos exactamente igual. Entonces dice Jesús, aquí está el Padre, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Padre enseña y el Hijo y el Espíritu Santo enseñan exactamente lo que dice el Padre y el Hijo es el Maestro, porque el Maestro dio a conocer exactamente cómo y de qué manera lo dijo el Padre y comienza a dar ese conocimiento y nosotros los discípulos tenemos que dar el conocimiento exactamente igual, punto. Entonces, por ejemplo, ¿quién es su maestro? El Señor Jesús. ¿Por qué el maestro es Jesús? Porque Él me lo enseñó. ¿Y usted qué enseña? Lo mismo que el maestro.
Amén. Entonces, si no podemos llamar a nadie maestro, ¿por qué existe el ministerio de maestro? Porque el ministerio de maestro replica exactamente la misma enseñanza que oyó del maestro Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo de María. ¿Quedó claro? Entonces, en este caso, hermana Marisa, mire, usted lo que puede hacer literalmente es enseñarlo así como yo lo estoy dando, o puede buscar otra manera de presentar una buena homilética, y la persona, pues la única manera que pueda comerse el plato es que sea convencido por el Espíritu, y que en su paladar, después de comerlo, lo saboree, lo guste, diga, sí, está bien, Jesús fue un hombre. ¿Sí me hago Bueno, entender? muchas gracias. Pastor, ya- pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, pastor. Dios lo bendiga, más Alberto, cuénteme. O Arles, ¿quién iba a preguntar? Bueno, dijeron por ahí unos amigos espirituales, primero se arrodilla, primero se confiesa. ¿Quién va a preguntar? Hermano Jaime, yo fui llamado a ser pastor y fui llamado también a ser evangelista como tal, pero no maestro. Yo lo que hago es enseñar el evangelio conforme a las escrituras. Solo que aparentemente uno puede, digamos, las personas se asombran muchas veces de lo que uno enseña porque no lo han visto con los ojos que uno lo ve. Porque mientras el evangelio no se ha revelado, no se puede dar a conocer con exactitud. Por ejemplo, nótese que en el caso de Felipe, Felipe era discípulo de los discípulos, el Felipe que se acerca al eunuco. Y le pregunta al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo voy a entender si alguno no me explica? Entonces él se acerca y le explica. Lo que yo hago es exactamente lo que hace Felipe, explicarlo. Entonces, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es lo que yo hago. ¿Sí me hago entender? Pero como tal llamamiento a ser maestro, no. Que lo pueden tomar a uno como un maestro, la manera como enseña, sí. Pero más sería como la exposición que hace un profesor, ¿no? Pero referente a la palabra o el evangelio como tal. ¿Listo? Pero Pastor, cuénteme, ¿te hermano puedo Marta. preguntar? Pastor, ¿te puedo Sí, preguntar algo? sí, señora, cuénteme. Entonces, hasta a partir del momento en que Dios resucita a Jesús Sí. y ya es el Señor Jesucristo, entonces ahí podemos decir que ya es Dios. Sí, es que el Señor Jesucristo es Dios. Padre, devuélveme esa gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. O sea, lo que era de verbo, su deidad sube y lo retoma. Pero Por eso, entonces, Pastor, mire lo que hacía Jesús. Míreme acá mis manos. Mire lo que hacía Jesús. ¿Sí ve? Llegaba Jesús a la casa de Pedro, a la casa de Juan, a la casa de Lázaro y decía, buena, si no le abrían no podía entrar. Pero ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Míreme acá, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Y el lugar donde ellos estaban, ¿sí ve? El lugar donde ellos estaban, cerrada la puerta por medio de los, entró y le dijo, pasa a vosotros, y ellos se asustaron. sí. Pero Ya no entonces, tenían que Pastor, golpear, porque ya es inmutable, ya es omnisciente, ya es omnipresente, ya es omnisapiente, ya es Dios. O sea, nótese que vaya a primera carta, vaya a San Juan capítulo 1, Sí, Señor. hermana Marta. sí, señora, aquí estoy. ¿Qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, en el principio era el verbo y ahora es el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es con Dios y el verbo y el Señor Jesucristo es Dios. Sí, pero Por entonces, por eso aclara en Hechos capítulo 2, verso 22 en adelante, donde dice, y a este Jesús, y nos mandó Hechos 10, 32, cuando dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, como en el 38, 40 más o menos dice. pastor, pero entonces en ese momento, en esos 40 días que él estuvo acá, entonces ahí sí se podría decir que fue 100% Dios y 100% hombre, o solamente 100% Dios. Lo que pasa es que no le podemos meter la relación hipostática. Sería del 200% no. Es el hombre hecho Dios. O sea, sería la Porque palabra cuando, castiza.
Por ejemplo, Entonces, cuando el cuando uno verbo era escucha- Dios, el verbo era Dios. Jesús aquí en la tierra fue el Dios hecho hombre. Y el Señor Jesucristo nuevamente ahora sentado en el trono es el hombre hecho Dios, punto. O sea, no le podemos decir que es 100% hombre y 100% Dios porque lo haríamos otra vez mortal. Si me hago entender, no lo podemos, o sea, no podemos hacer la transustantación así de meter que es una relación hipostática. Que ese es un error que cometió el enemigo, pero menos mal que como se la pasa por acá porque como no es omnipresente y ni sé dónde está ni me interesa. Pero Pastor, sí se lo puedo enseñar. El error del enemigo como tal es creer que lo puede todavía vencer. ¿Sí ve? pastor, esto podríamos, perdón, pastor, podríamos también mirar en que cuando que Jesús fue limitado en tiempo y en espacio, ya cuando el Señor Jesucristo viene y está los 40 días con ellos, él dice que pasa la puerta, o sea que ahí ya podemos ver que ya es Dios, porque él ya no es limitado ni en tiempo ni en espacio. No sé si Así se es, puede sí, es por ver. eso ya es Dios. Por ejemplo, ¿y por qué él también enseñó el evangelio? ¿Dónde hay una evidencia que el Señor Jesucristo enseñó el evangelio? En el libro de San Juan, Sí, pero ¿en qué parte? versículo 17, capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No, ahí ¿No está, es eso, no? ahí lo está explicando Jesús, eso lo está explicando Jesús. Pero digo, es Ah, cuando ya, el ya. Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo enseñó el evangelio o sea, él tuvo que enseñarlo. O sea, Jesús enseñó quién era él y predicó de él. Pero el Señor Jesucristo enseñó el evangelio nuevamente de lo que él fue desde el momento en que fue nacido aquí en la tierra hasta el momento de su muerte. Les voy a ayudar. Iban unos personajes para un lugar y se les presentó y ellos iban charlando y él le dijo, ¿qué charlan? Ah, Y aquí para ellos le dicen, ¿es usted el único extranjero aquí en la tierra que no sabe las cosas que acontecieron aquí en Jerusalén? ¿Pero qué pasó? el Un camino. fulano llamado tal. Ah, ya. Cuando iba camino de Maús, Exactamente, y noten la fe de las personas después de 3 días. Y nosotros esperábamos que él era el que había de redimir ese el tercer día y no pasó nada. Imagínense. Y entonces cuando él comenzó a abrirla, dice, con razón, no ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las escrituras y él tuvo que enseñarle el evangelio. O sea, el Señor Jesucristo cocinó, el Señor Jesucristo también. Note que Pedro vuelve a la barca, Pedro vuelve a pescar, Pedro vuelve a estar desnudo. Después de 3 días, y nosotros a veces duramos 8 días hasta sin orar y nos creemos los duros, más que Jesús. Si para esta gente 3 días fueron mortales, por eso nosotros debemos estar prendidos a la fuente todos los santos días. ¿Sí? Con un solo día que usted y yo no comamos, ya nos debilitamos. Naturalmente nuestro cuerpo se debilita. Si no comemos en la parte espiritual, nos vamos a debilitar espiritualmente. Por eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto. Este conocimiento es clave. Más que las 5 preguntas es entender que no nos podemos olvidar quién es Jesús. O de lo contrario será fácil llegar a tener por inmunda y pisotear la sangre del Hijo de Dios. No se puede hacer eso porque es una única sangre. Es más preciosa que todos los dineros y las posesiones de esta tierra. Imagínense un hombre que ni siquiera yo nací, no conocía y ya me había salvado. Entonces hay que valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso cuando nosotros estudiamos las 5 preguntas, recuerden que yo les dije que ¿cuál es la más importante de las 5? ¿Qué debo hacer yo? La última, porque ya lo otro ya fue dado, ya fue hecho. Lo otro depende de mí. Soy yo quien decide. Por eso dice, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque la escritura es clara según lo que dijo Pablo en Romanos. Y le explica a los romanos que si confesares, pero si creyeres en tu corazón. ¿Sí? Por eso dice, con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es lo que una persona debe llegar a tener? O sea, esa es la presentación de mi homilética, del plato, para que la persona llegue a creer con el corazón. ¿Se ve? O
sea, ese es la meta final. Y es tan importante que la gente crea que Jesús es un hombre. Eso es de salvación o condenación. Sí, eso es algo ¿Sí ve? demasiado importante. Y Entonces, parece, pastor, perdón, interrumpo, parece demasiado sencillo, pero realmente solo se da por revelación. por Es un eso, antes y un después. por eso estudien Hechos, estudien todas las cartas, estudien Hechos de los apóstoles y se darán cuenta que ellos presentan a Jesús el hombre. Entonces es importantísimo, esta parte es esencial, solo que ya estamos acostumbrados, o sea, ¿y de dónde viene la idea? Pongámoslo así, ¿de dónde viene la idea? Que si yo le atribuyo a Jesús que era Dios y era hombre, o sea, él hacía los milagros por ser hombre, perdón, por ser Dios. Él mismo testifica de sí mismo que él decide voluntariamente hacerse obediente y santificarse. O sea, mantener su santificación. Por eso está en Filipenses 2 que hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla porque Jesús hizo el sacrificio. Es digno de que le adore. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, hermana Maritza está por ahí todavía, sí. Hermana Maritza, yo pienso que lo más claro es dar una, ya le digo, gracias por su sinceridad, porque de eso se trata cuando uno está siendo discípulo. Digamos, Nicodemo fue un buen discípulo. ¿Pero cómo puede hacerse esto? Así Jesús le tuviera que decir, jalándole la oreja, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así, ay, ya. Entonces, cuando él lo entiende, dijo, listo. Y cuando él entendió, mire, solamente le faltaba ese pequeño punto, ser convencido bien exactamente de justicia. Y cuando él es convencido de justicia, nótese que él es el único que entra en un momento dado a defenderlo. Cuando dice, ¿juzga acaso nuestra ley primero a un hombre si primero no le oye? Y lo regañaron. Pues, ¿cuándo se ha oído que de Jerusalén ha salido algo bueno? ¿Y qué hizo Nicodemo después en evidencia de que había creído en Jesús? Él mismo fue a pedir, con José de Arimatea, fueron a pedir el cuerpo de Jesús para bajarlo en la cruz para que no se cumpliera lo que estaba sentenciado ya en la ley, porque como Jesús muere bajo la ley. Sin falta, no dejarás que pase la noche el cuerpo sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día para que no contamines y maldigas la tierra. Porque maldito por Dios es el colgado. Entonces por eso lo piden antes de. Entonces, el evangelio es claro, pero tengo que darlo a conocer bien. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso, mire, lo hermoso del evangelio, hablo por mí. Desde que yo entendí el evangelio, cuando Dios comenzó a abrirme los ojos, que me faltó, de hecho me faltó, yo pienso que yo los abrí así, con la ayuda de Dios los abrí por ahí un 15%. Ya un maestro tuvo que abrirme el resto de los ojos, pero yo ya entendí algo del evangelio. Y ahora que sé cómo es, yo veo, no puedo decir, voy a utilizar el término humano, voy a utilizar la matemática exacta. Al 100% estoy seguro que lo veo imposible retroceder. O sea, yo literalmente aquí donde estoy, yo pienso y medito y yo ya no sirvo para el mundo, no sirvo. O sea, ya fuera en el mundo, mi corazón y mi mente ya no se ubican. Entonces, cuando ya el evangelio ha sido revelado, es imposible que una persona retroceda. Amén. O sea, a mi concepto lo veo imposible. ¿Listo? Esa es la primera de Francisco como uno. ¿Eso lo hace, esa obra la hace el Espíritu Santo en uno? Siempre. Ya. Que puedan venir dardos. Tengo otra pregunta. Puede venir un dardo, pero usted lo desecha automáticamente. Si no lo recibe. Pastor, otra pregunta.
Cuénteme. Tenemos claro que Jesús fue hasta cuando murió, ¿no? Sí, señor, porque el hombre lo pudieron matar. Ya. Digamos, Y una de cuando las pruebas para el pueblo de Israel era que lo podían matar, por eso lo pedían a la cruz. Por eso lo pidieron, sin ser un criminal. Note que el pueblo de Israel prefirió a Barrabás por querer comprobar de que era un hombre. Les decía, ¿de dónde viene la idea de que un hombre puede ser Dios y hombre? ¿De dónde viene esa idea? De que un ser humano puede ser Dios y hombre. Eso se implantó por la mitología griega. Por los griegos, y note que Atenas es de allá. Nosotros todavía, imagínense, estudiamos filosofía griega y filosofía como tal, que no es un aprendizaje nuestro, que ya gracias a Dios han corregido muchas cosas. Por ejemplo, ya no aprendemos español. ¿Se ha notado que nuestros hijos ya no estudian español? Ahora, ¿cómo se llama la materia que ustedes antes conocían como español? Ahora, ¿cómo le dicen? Antes era castellano. No, siempre ha sido castellano. ¿Castellano, español? Siempre ha sido castellano, porque nosotros venimos de nuestro Ahora lenguaje se literalmente de llama descendencia de Castilla. castellano. Por eso ellos ya no aprenden español. La materia que hoy en día ellos estudian tiene castellano. Lingüística. No, recreo no, hermano Jaime. El recreo dicen que es para los loquitos, ¿no? Ellos tienen descanso. Pero ahí está el asunto. Ya ahora nos enseñan castellano y a nuestros hijos les enseñan castellano porque es lo que hablamos, castellano. ¿Sí? No hablamos literalmente el españolete. ¿Sí? Bueno, sigamos. Hermana Marisa, espero en el nombre del Señor Jesús y a través del Espíritu Santo que tenga más, ya tiene más argumentos de pronto para poderlo. Sí, señor. Pastor, una pregunta más. Porque yo le decía, es que él se despojó de ser Dios para venir a ser hombre, pero él no sé cómo entiende la palabra despojo. Y para mí despojar es que quitó y que totalmente dejó de ser, o sea, totalmente deja de ser Dios. Pero según él conserva esa esencia de Dios. Entonces yo le hablaba de la naturaleza divina, que una cosa es la naturaleza divina que él recibe por causa de que el Espíritu Santo viene y es engendrado por él, pero era diferente a ser Dios. Pero, ¿qué Dios es? Exactamente, sí. Digamos, usted ya lo comprendió y déle gracias a Dios por eso. Ahora hay que orar por esa persona para que el conocimiento que usted le dio lleve fruto. Por eso Jesús dijo, póngale cuidado. Le voy a explicar esto, hermana Marisa, ¿listo? Sí, señor. Pues, digamos, todos estos temas son interesantes porque tienen que ver con Jesús. Listo, solo que pues no hemos avanzado mucho, pero vamos para allá. Jesús explicó una parte y cuando lo lea me va a entender y va a comprenderlo mejor. Jesús dice, el grano de semilla como tal no puede dar fruto Si no muere. si primero no muere. Sí, señor. ¿Listo? Sí. Ahora, Señor. frente al sembrar, dice que una persona va y siembra y puede sembrar la buena semilla, pero dice, la tierra primero de lo suyo, ¿qué da? Fruto. No. La tierra de ¿Qué dice ahí esa alegoría que Jesús dijo? Que una persona siembra y sembró buena semilla, o sea, sembró algo que va a producir, pero la tierra de lo suyo primero lleva hierba. De lo suyo, o sea, el conocimiento que ya se trae inicialmente. Entonces hay conocimientos que son hierba. Entonces cuando usted siembra el evangelio tiene que orar para que esa semilla germine y ahí sí lleve mucho fruto. Pero dice, Jesús explica eso. La tierra primero de lo suyo lleva hierba. Haga un ejercicio usted, siembre una materita y lo verá que primero que sale es la hierba. Y después ahí sí sale el fruto, lo que usted sembró. Eso es natural. O sea, Jesús no se equivocó. ¿Listo? Bueno.
Entonces, hoy vamos a mirar, vamos a seguir con el tema, ¿cierto? Entonces, ya vimos Jesús, Mateo lo muestra a él, Cristo, ya lo vimos, Jesús es Cristo. Vimos el siguiente tema que es Jesús, vimos, note que no seguimos con Marcos, sino seguimos fue con Lucas, que me interesaba mucho que entendiésemos que Jesús es su nombre. Entonces Lucas muestra a Jesús, el hijo de María, o el hijo de la Virgen María, porque era virgen cuando nació de ella, y nació digamos, Jesús nace y María sigue siendo virgen. Recuerden que María se llega, nuevamente dice que no la conoció José, hasta que después de que nace Jesús, después de conocerla, ya deja de ser virgen sin perder su pureza. ¿Listo? Aclarando, nace el hombre Jesús, y de ahí en adelante es donde entendamos que María le da la naturaleza física como tal, y el Padre lo engendra como de la misma manera como Adán y Eva, imagen y semejanza de él, o sea, con naturaleza divina. Note que si habla del postrer Adán, ese es otro argumento. Si Jesús es el postrer Adán, significa que el postrer Adán es igual al primer Adán, y el primer Adán no fue Dios, fue un hombre con naturaleza divina. ¿Listo? También nosotros debemos entender en el caso de Lucas, cuando explica que Jesús es un hombre, es porque precisamente lo llevaron a la cruz. Por eso en el capítulo 23 muestra más con exactitud, más claro todos los sufrimientos y las angustias que él tuvo. Digamos, desde lo que fue profetizado de él, siempre se entendió de que Jesús fue literalmente un hombre. Vimos la otra parte que Marcos muestra a Jesús el siervo, ¿cierto? Entonces, cuando muestra a Jesús el siervo es porque él vino a ser servido, no vino a ser servido, sino a servir, y puso su vida en rescate por todos nosotros, o sea, lo dio todo. No solamente ganó todo para esta vida, sino ganó lo más fundamental, que es la vida, ¿qué? Eterna. La vida eterna. Entonces, hace referencia a eso cuando estudiamos en Marcos que Jesús es el siervo. ¿Cuál faltaría? Por regla de descarte. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, nosotros debemos entender por qué Jesús, ¿según quién? San Juan. San Juan. San Juan. ¿Es el Hijo? De Dios. De Dios. ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? Porque él lo engendró. ¿Por qué lo engendró? ¿Por qué más? Dios, que fue concebido. Mi hijo amado. Entonces dice de la siguiente manera: Jesús, según lo que explica Juan, en el caso digamos, de Jesús, vamos a mirar los apartes. En esto también, pues, cuando haga el resumen de la última respuesta, de la cuarta, como de la primera pregunta, de la quinta respuesta de esa pregunta, vamos a entenderlo un poco más claro. ¿Qué hacía que Jesús fuera hijo de Dios? Aquí vamos, a esto también, digamos, también hay el testimonio, digamos, de que Jesús era un hombre. Está el testimonio de las personas, lo mataron, y está el testimonio de los, recuerda, de los endemoniados gadarenos que decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sí. Porque literalmente ellos sabían que Jesús era hijo de Dios. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Jesús es hijo de Dios? Primero, porque fue engendrado por Dios. Recuerden que nosotros ya habíamos visto algo de eso. Jesús fue engendrado por Dios, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Sí? Nace con naturaleza divina, fue santo, nace dentro del reino de Dios, tuvo comunión con Dios, es porque hablan lo mismo. Literalmente se puede decir que en su estructura naturaleza era salvo. No era libre, sino verdaderamente libre, porque el pecado no se enseñoreaba de él. Y recuerden que les enseñaba que una de las cosas que más evidencia de que Jesús era hijo de Dios es porque era un hombre espíritu. ¿Sí ve? Porque cuando dice Juan en el capítulo 3
que explica lo que Jesús le explicaba a Nicodemo, que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque una persona nacida del Espíritu es verdaderamente libre. El pecado no se enseñorea de él. ¿Listo? No se enseñorea de él. Bueno, entonces, y hoy vamos a mirar ya en esta parte por qué Jesús es el Evangelio. Entonces, en este caso, Jesús es el Evangelio, o sea, sería la quinta respuesta a la primera pregunta. ¿Listo? La quinta respuesta a la primera pregunta. Quinta respuesta a la primera pregunta. Entonces, la primera respuesta sería Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿qué es? Jesús. Mateo muestra a Jesús el Cristo. El Cristo, Marcos el muestra a siervo, Jesús el siervo. Lucas muestra a Jesús el hombre, y Juan muestra a Jesús el Hijo de Dios. Y el la Hijo de quinta Dios. respuesta sería Jesús es el Evangelio por tres cosas. Jesús es el Evangelio por tres cosas. Por lo que Él es, Por lo que él dijo, dijo y por lo que Él hizo. ¿Cierto? Entonces, tres cosas que son. Por lo que Él es en cuanto a la persona, por lo que Él dijo en cuanto a de sí mismo y por lo que Él hizo en cuanto a sus obras. ¿Listo? Por lo que Él es en cuanto a persona, por lo que Él dijo en cuanto de sí mismo y por lo que Él hizo en cuanto a sus obras. ¿Listo? Y ya más adelante lo vamos Pastor, a... por lo que él es en cuanto a persona, ¿cómo se entiende? En lo que predicó a sí mismo, de sí mismo. Sí, señor. ¿Listo? Entonces cuando dijo yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. En lo que Él es, el Cristo, el siervo, ¿sí? Entonces ahí ya lo puedo desglosar más fácil. O sea, la quinta es como el resumen de todas las cuatro. ¿Listo? Pastor, ¿y la tercera respuesta cuál es? La tercera respuesta. No le escucho. La tercera respuesta a la quinta pregunta. por lo que él es, por lo que él dijo y por lo que él hizo. Por lo que Él hizo. Amén. Gracias. Por eso, por lo que Él hizo, llamó la atención a Nicodemo. Maestro, cuando le dice a Jesús, Rabí, sabemos que nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él, o sea, las señales. Por eso la mujer samaritana decía, cuando el Cristo venga nos declararía todas las cosas. Entonces, la quinta respuesta, y estas las van resolviendo en cuanto a todo lo que nosotros ya tenemos el esquema de las cuatro primeras respuestas. ¿Listo? Entonces, por lo que Él es, Hijo de Dios, el siervo, ¿sí ve? El hombre, todo eso es lo que nosotros debemos notar, los cuatro, por lo que Él es. Por lo que Él dijo, vamos a responder, esa la van a ustedes a tomar cuando nosotros entendamos o les explique lo que es la parte donde Él dice a qué vino Jesús, ¿listo? Cuando predica de sí mismo. Entonces, para no saltarme, simplemente les dejo la introducción y ustedes arman el conocimiento ahora. ¿Listo? Entonces, simplemente usted, por lo que Él es, ¿cierto? Por lo que Él dijo, predicándose a sí mismo. Predicando a sí mismo de lo que Él es como tal. El Cristo, el siervo, el Hijo de Dios es la primera. Después ustedes miran la segunda, que sería por lo que Él dijo de sí mismo, soy el camino, la verdad, la vida, el pan vivo que descendió del cielo, todo lo que hace referencia cuando dice yo soy. Y por lo que Él hizo en cuanto a sus obras. Por ejemplo, ¿qué cosas hizo Jesús que nadie había hecho, que eran señales que iban a determinar? Voy a explicar un poquito para que ustedes tengan y armen el esquema, porque también en otra pregunta se responde. Digamos, habían cosas que Jesús, o cuando el Cristo viniera, haría que nadie más iba a hacer.
Por ejemplo, él iba a hacer ver, habían cosas que se habían hecho antes. Por ejemplo, cosas como que una persona haya sido resucitada. Mire, voy a poner este ejemplo. Miguel, me cierra este puesto. Entonces, por ejemplo, en cuanto a alguien había resucitado a alguien, gracias, antes que Jesús. ¿Sí recuerdan quién lo hizo? ¿Qué profeta lo hizo? Elías y Eliseo. Eliseo. Que dice que se echa sobre la persona. Sí, los Sí. Miren lo que vamos a aprender acá. ¿Listo? ¿Quién lo hizo? Que se echó sobre la persona, así se puso frente a frente y la persona resucitó. Eliseo, pastor. Se Eliseo. acostó sobre la persona y la cubrió con ¿Quién su más cuerpo y le dio de repite, su quién más calor. repite después en El apóstol el Nuevo Pablo. Testamento? Pablo. Pablo. ¿Y por qué Pablo? Porque ¿Por qué Pablo nunca vio a Jesús hacerlo. Porque Pablo no aprende directamente de Jesús cuando estuvo vivo. ¿Sí nota? Ah, sí, señor. Entonces, nótese que ya ellos, como en el caso de los discípulos que estuvieron con, dicen, nosotros que estuvimos con él, que comimos con él y que vimos las cosas que Jesús no solamente hizo, sino también dijo. Entonces, ¿cómo ellos, por ejemplo, cómo resucitaron a alguien ellos allá? ¿Hay alguna resurrección que hayan hecho ellos? Dorcas, cuando Pedro la resucita y él sí le dice, levántate de la misma manera que vio que hizo el Señor, bueno, el hombre Jesús. Así es el evangelio. De que uno lo aprenda, el maestro aprende bien. ¿Sí ven? Entonces, ahí está el asunto. Nótese que había cosas que Jesús iba a hacer que nunca nadie había hecho. Ahora, en cuanto a las resurrecciones, ¿Jesús resucitó también personas? Sí. Sí, amén. Pero nunca había resucitado a nadie. Nunca había un registro de que alguien hubiese sido resucitado después de 4 días de muerte y que oliera ya. Para nada. ¿Sí ven? Entonces, habían señales específicas que el Cristo iba a hacer por causa de las promesas y las profecías. Pastor, otra puede ser el que perdonó pecados. ¿Cómo? El que perdonó pecados. Bueno, aunque Jesús no perdona pecados, ¿no? Hace entender que por causa del arrepentimiento, el pecado de esa persona ha sido remitido. Cuando dice el pasaje para que veas que el Hijo del Hombre, creo, tiene poder para perdonar pecados. Entonces, Sí, pero digamos en ese caso, el único que puede perdonar los pecados en sí de los seres humanos es Dios. Pero ojo con lo que voy a explicar también para que tengan el argumento, para que ustedes sepan cómo es el asunto. Porque esa misma apreciación y esta misma retalación se lo hacían los judíos a Jesús. ¿Cómo te haces a ti como Dios? Ellos mismos, es que usted no es Dios. Ellos mismos entendieron, ellos mismos testifican que Jesús no era Dios. El único que puede perdonar, y los judíos le decían eso. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero cuando él decía tus pecados te son perdonados, y él dice que le dio potestad para perdonar pecados, es para hacer libre a la persona. Hay una traducción que fue hecha en griego, que me gusta mucho también, que fue hecha en el griego clásico. Y es muy interesante porque dice, el Hijo del Hombre tiene potestad para que le remitan los pecados. O sea, para que cuando yo me arrepiente, el pecado automáticamente recae sobre Jesús. Y cuando él le declaraba a las personas, tus pecados te son perdonados, es como quien dice, yo adquirí la deuda. Bueno, voy a ser rígido en cuanto a la palabra. De pronto hay personas que no han escuchado eso. Pero voy a ser rígido en cuanto a la palabra. Y espero me presten atención al 100% porque después pueden decir cosas que no son. Ojo, Dios el Padre como tal, nunca dejaría de ser Dios. Nunca jamás de los jamases va a perdonar el pecado. Vuelvo y repito, Dios nunca, y estoy haciéndolo y lo estoy diciendo por causa de haber hecho una buena exégesis y haber hecho una buena hermenéutica. Ahora les voy a dar la homilética. Ojo,
Nunca jamás el Padre perdonará los pecados porque la sentencia está dicha, la paga del pecado es la muerte. Eso significa que alguien debe pagarlo. Pero Dios no perdona el pecado. Lo que queda claro es que el Padre perdona a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. ¿Listo? Entonces, ojo, este soy yo y aquí en esta mano pongo a Jesús. ¿Listo? Ya pongo a Jesús, voy a poner esta mano, ¿sí? Como si fuera la corona de espinas. ¿Listo? Entonces, aquí pongo a Jesús y aquí este soy yo. Entonces, cuando yo le digo, Padre, perdóname porque he mentido, perdóname a mí porque he robado, perdóname a mí porque he blasfemado, perdóname a mí porque he fornicado adulterado, perdóname a mí por todos los malos pensamientos. Cuando yo le pido a Dios que me perdone, estoy remitiendo mi pecado a Jesús. ¿Está claro? Amén. Pero sería un error, tanto teológico como humano, decir, Padre, perdona la fornicación, perdona el adulterio, perdona el robo, perdona la lascivia, perdona la hechicería, perdona la idolatría, porque no la perdona. Perdóname a mí que he sido hechicero, perdóname a mí que he sido idólatra, perdóname a mí. Entonces, ojo, si Él me perdona a mí, se lo remití a Jesús. ¿A quién se los cobró? A Jesús. A Jesús. Entonces, si se los cobró a Jesús, ¿cuándo perdonó el pecado? Nunca. Tuvieron que ir a ser remitidos a un lugar llamado Hades y Jesús tuvo que llevarlos. Por eso Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, alguien tenía que pagar por ese pecado. Esto es maravilloso que haya pasado así. ¿Sí me hice entender, hermano? Amén, amén, pastor. Muchas gracias. Porque ahí es cuando yo debo comprender bien la manera como estoy presentando la homilética aquí. Dios como tal no perdona pecados porque la sentencia está diseñada que la paga del pecado es la muerte. ¿Listo? La paga del pecado es la muerte. O sea, el pecado lo debe cobrar el Padre. Si el Padre no lo cobra, cuando dice pasando, es que pasó por alto la ignorancia de los tiempos antiguos, no tomando en cuenta esos pecados, fue porque no había ley. No está diciendo que literalmente fue que los perdonó, no, es porque no los podía cobrar porque no había ley. Por ejemplo, si nota que hubo 2 hijas que se llegaron a su papá y de él levantaron descendencia. Sí, señor. Pero nunca se les cobró incesto. Nunca se les cobró fornicación. Si ellos hubiesen cometido el acto cuando ya estaba puesta la ley, a partir de ahí. Por ejemplo, antes tenían una mujer y otra mujer. Solamente se hace mientras. ¿Listo? ¿Ya quedó claro? Amén. Por ejemplo, en el caso de hablemos un caso puntual, Abraham. Abraham en el capítulo 16 y 17 de Génesis habla que Abraham tenía una esposa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Satura. Sarai. O Sarai. Después le cambia el nombre por Sara. ¿Listo? Entonces, la esposa de Abraham era Sara y él se llegó a la sierva egipcia llamada Agar y levantó una descendencia de la cual nació Ismael. Sí, señor. Pero nunca se le cobró ni a Abraham la obra, ni a Sara la intención. Digamos, Sara sería la autora intelectual del pecado y Abraham sería el autor material del pecado si hubiese habido ley en ese momento. Pero ¿por qué no se le cobra a ninguno de los dos? Por la simple y sencilla razón de que no existía como tal en ese momento la ley que lo legislara que a partir de esa fecha sería pecado. ¿Se me hago entender? Por ejemplo, ¿por qué Dios pone como primer mandamiento en el decálogo que no tendrás dioses ajenos delante de mí? Porque ellos venían de Egipto, de 450 años de costumbre. De 430 exactamente, años de costumbre. Viviendo bajo el yugo de los egipcios y bajo las costumbres de los egipcios. ¿Sí ven? Porque ellos como tal practican la idolatría, muy fácil. Entonces, todo esto debo entenderlo para que yo pueda tener la capacidad de explicarlo.
El Padre como tal nunca perdonará el pecado. Si lo perdonara, pues sencillamente me arrepiento y ¿para qué envía a Jesús? No hubiese habido necesidad si lo perdonara como tal. ¿Me estoy haciendo entender? Pero entonces cuando yo me arrepiento, el Padre me perdona a mí de los pecados y me perdona a mí de las consecuencias del pecado y a futuro la condenación. ¿Sí quedó claro? ¿Me hice entender clarito? Sí, pastor, una pregunta. ¿La ley aparece a partir de qué año? ¿Perdón? Que sí le entendí. ¿La ley aparece a partir de qué año? No. La ley comienza a aparecer como tal, se registra la ley a partir de Éxodo 12. O sea, se siente el precedente y se hable con sangre que fue el sacrificio del cordero de la Pascua. ¿Listo? Pero digamos, la ley fue armándose en el transcurso de los años. Por ejemplo, algún día el hombre iba a desbocarse y Dios le ponía una ley para que esa ley le prohibiera hacer. Por ejemplo, ¿por qué no se le cobró a Noé la embriaguez que él tuvo? Embriaguez es lo que nosotros hoy en día determinamos como obra de la carne que conocemos por Gálatas, que llama borrachera. Hincho de la... Sí, señor. Porque todavía no había mandamiento de que los borrachos no entrarían al reino de los cielos. Exactamente, man. Entonces eso significa que el Noé tuvo excusa y los de ahora no. ¿Cierto? Ya, porque ¿a dónde van los borrachos? Sí, primero se van para la casa, ¿no? Y después a condenación si no nos arrepentimos. ¿Listo? Entonces, note que ya resolvimos la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? 5 respuestas, 4 evangelios y el resumen es la quinta. Por lo que él es, por lo que él dijo y por lo que él hizo. ¿Listo? Entramos a la segunda. ¿Listo? Vamos a aprovechar este tiempo. Pastor, yo le pregunto algo. Tú decías que, por ejemplo, cuando las hijas de Lot no se acostaron con él y bueno, no hubo causal de pecado, pero ¿en qué momento se instituyó que ya sí era pecado el incesto? Porque tú dices que bueno, que el mandamiento se puso a partir de Éxodo 12, pero me imagino que desde antes tenían que haber dicho, eso ya no se puede hacer. O sea, dijo el boyacense, su merced lo que quiere saber es desde cuándo. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, entonces en la legislación ya, va a ir a Levítico capítulo 18. Perdón un momento. Señora. No, señora. No tengo su teléfono. Bueno, dice así, hermana Jay Moral. Brigitte dice así. Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quién está dando la razón? Dios. Diría el mexicano, el mero mero. ¿Listo? Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. ¿Sí? Aclarando porque ellos tenían muchas costumbres de allá. Dice, en la cual moraste, porque allá vivieron 430 años, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, porque ellos estaban sin conocimiento literalmente de Dios, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, porque era algo que iban a tomar por posesión. ¿Listo? Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, allá firmó de una vez. ¿Listo?
O sea, decreto a partir de ahí. ¿Sí ve? Escrito y todo. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ¿qué dice ahí? Vivirá. ¿Cuál sería el antónimo? Si no, morirá. Dice en ellos, yo Jehová, ningún varón que se llegue a parienta próxima alguna para descubrir. Ahí ya. Ya me hice entender, Brigitte. Ya, sí, señor. Sí, ¿Sí ve? pastor. Hasta a partir de ahí comienza a regir, pero algún día se sentó el precedente que es así y quedó escrito. Por eso todo queda escrito, porque como es una escritura que tiene validez en estatutos, preceptos y mandamientos y ordenanzas, que son 4 cosas que hay que entender. Un mandamiento puede tener un estatuto, un precepto, una ordenanza en el sentido de que si es un mandamiento, dependiendo la persona, puede tener una legislación. Por ejemplo, en el caso de los reyes. Si nota que Natán viene y le dice a David, ¿para qué se llegó a esa mujer casada, cabezón? Si usted era rey, no podía tener la que quisiera y preciso tenía que ser esa. Sí. Porque el rey le legislaba, por eso Salomón pudo tener apenas, según la legislación para los reyes, en ese tiempo podían tener hasta 1000 mujeres. Por eso Salomón no tuvo sino 300 esposas, de 300 concubinas y 700 esposas. No, al contrario. ¿Es al revés? 700 concubinas. Ah, bueno, así como dice la hermana, porque tocaría leerlo, porque no, entonces no lo recuerdo bien. Pero bueno, sé el resultado final que apenas tuvo 1000. Entonces eso es complicado. Toda una ciudad, pastor. Santo Dios, ¿no? Eso es mucho Sí. aguante. Ese hombre, yo puedo decir que tenía el don de la paciencia. Uy, Espíritu de Dios, ¿cómo haría? Ay, qué bendición. Dijo Jason, yo que tengo 3. Una esposa y 2 hijitas, ¿no? Y la chiquitica que es alto local. ¿Qué hacen por mí? Ningún varón que se llegue a parienta próxima alguna para descubrirse yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. ¿Sí ve? Tu madre no descubrirás su desnudez, la desnudez de, o sea, comienza a legislarse. 18 y 19 son esas legislaciones que comienzan a regir. ¿Listo? ¿Ya quedó claro, Brigitte, o hay alguna otra pregunta frente a eso? No, pastor, claro, es que pensé, me imaginé, entonces estaba pensando, dije, bueno, me imaginé que eso iba a ser antes del éxodo, no fue después del éxodo, y entonces estaba pensando, como tú dijiste, cada vez que se veía, se aproximaba el pecado, entonces el Señor ponía lineamientos de Exacto. no hacerlo. Listo, Sí, pastor, gracias. Por eso en Deuteronomio 7, no, en Deuteronomio 6:12, sí, 6:12 en adelante, habla mucho acerca de que se pusieron mandamientos, pero las bendiciones, si quieres búscalo, creo que es 6, si no es Deuteronomio 6:12, es 7, no, 6:12. Léeme el verso 1, el del 6:12, sí, 6:12, léeme el 12, léelo. Ahí está claro la bendición que trae todo. Dice. Porque los mandamientos tienen sentencia, pero también tienen bendición si los guardo. Sentencia si los violo y bendición si los guardo. Eso debe quedar claro también, ¿no? Ahí lo dice claramente. ¿Cómo lo dice? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No, entonces es 7:12, no, 7:12, léelo. Perdón, es 7, Deuteronomio 7:12, ya, ahora sí, ya. La paloma volvió. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos... Léelo duro. ¿Y por haber oído qué? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Me gusta ese. ¿Y qué? El versículo 7. Siguiente, el 13. Y te amará. El siguiente. Dice, y te amará, te amará, te bendecirá y te multiplicará.
y O sea, bendecirá el fruto de Jesús tu vientre. ama, según esa estructura, a los que le temen y guardamos sus mandamientos. Que la manera más clara de mostrarle al Señor que yo lo amo es, como dijo Jesús, si me amáis, no me lo digas, guarda mis mandamientos. ¿Listo? Por eso muchas veces en esto las mujeres es bueno que corrijan eso, ¿no? Las que no lo hacen, las que sí, pues síganlo haciendo. Pero las que no lo hacen, a veces uno como hombre puede fallar de decirle a la esposita te amo. Pero miren lo que ese hombre hace por ustedes. Esa es otra manera de decir te amo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, entonces, segunda pregunta, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Entonces voy a darle toda la estructura y después explico una por una. ¿Listo? Y aquí en una de ellas van a armar lo que fue la respuesta número 5 a la primera pregunta, donde ¿por qué Jesús es el evangelio? Por lo que Él es, por lo que Él dijo. Van a armar toda esa. ¿Listo? Entonces, hay un versículo que dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 1, verso 11. San Juan 1:11. Vamos a leerlo todos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales Entonces dice, sí, los cuales no son engendrados de carne, voluntad de varón, sino de Dios. dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Creo que ahí dice, a lo suyo vino y hay un punto. Sí. O una coma. Una coma. Una coma. Una coma. Entonces, a lo suyo vino, coma, y los suyos. Una cosa es lo suyo, que fue a lo que fue enviado, y otra cosa son los suyos. O sea, lo suyo es la labor y los suyos son su gente. ¿Listo? Aclarando ese término. Entonces, a lo suyo, a lo que se dedicó, ¿a qué se dedicó? A predicar el evangelio. ¿A qué se dedicó? A darnos una mejor vida. ¿Listo? A servir, a dar a conocer al Padre. Entonces, a lo suyo es a lo que se dedicó. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A lo suyo, a lo que se dedicó, a predicar el evangelio. A lo suyo, a darnos una vida mejor. Y los suyos serían su pueblo, por eso los que los crucificaron eran los que sabían la ley, los sacerdotes. ¿Qué más? ¿A qué vino Jesús? A dar a conocer al Padre. Entonces, primero, ¿a qué vino Jesús? A lo suyo. Segundo, o B, dar a conocer al Padre. ¿Y a qué clase de padre? Un padre bueno. Porque por la ley era un padre rígido. O sea, la ley no me daba opción de como me da la opción el mediador del nuevo pacto, si tú quieres. La ley decía, lo haces o lo haces, punto. Perdón un momento. Entonces dice ahí, a dar a conocer al Padre y ser un padre y a dar a conocer un Padre bueno. La siguiente sería A, B, C, si están colocando. A dar ejemplo. Y nos dio ejemplo para que vivamos en lugar de él. ¿Listo? ¿Y qué más es? ¿A qué vino Jesús a servir? ¿Qué más hizo sino servir?
Si la persona estaba enferma, pues lo sano. Si tiene hambre, pues multiplico. ¿Sí ve? Todo el tiempo vino a qué? Y él mismo lo dijo, yo no vine a ser servido, sino a qué? A servir. A servir. Entonces, tres cosas. Entonces, lo suyo. ¿Qué era lo suyo? A predicar el evangelio. Todo lo que Jesús predicó, lo que hizo predicar fue lo que predicó a sí mismo. Entonces, aquí ustedes van a comenzar a armar todo lo que es, que dijo de sí mismo. Dice, cuando dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Jesús dijo que era la luz del mundo? Porque todo el mundo estaba en tinieblas. Bueno, sí, es una excelente respuesta, pero en cuanto a qué podemos hacer referencia. Porque él era el único que venía a mostrarnos la luz, la salvación, todo, la vida, todo. Referente al conocimiento, la Porque luz no que teníamos. Exactamente, porque no solamente alumbró, le dio claridad a los ojos, sino que alumbró el camino. Amén. ¿Sí me hago entender? Entonces yo soy la luz del mundo. Ahora, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Porque aunque tuviéramos ojos físicos, no sabíamos exactamente, bueno, en el caso del pueblo judío no sabía exactamente cómo ser salvo. Ellos creían que por los sacrificios y por lo que eran las indulgencias podían ser salvos porque así se acostumbraron. Porque digamos de Malaquías a Jesús pasan más o menos 400 años de silencio donde note que ya los sacrificios habían cesado mucho en cuanto al tema de lo que antes se hacía por los órdenes sacerdotales, ya no se estaban guardando. Ya se habían creado grupos como los fariseos, los saduceos, habían otros que eran estoicos, que eran epicúreos, personas que eran muy filosóficas, ¿no? Estoico y epicúreo eran muy filosóficos. Estaban también los herodianos que pues también tenían su estructura doctrinal, ¿sí ven? Que ellos solamente se querían tener conocimiento, solamente tener conocimiento. Había una diferencia entre los fariseos y los saduceos, que era que el fariseo creía en la resurrección, el saduceo no. ¿Ven? El fariseo creía en el bautismo, los saduceos no, como tal. Entonces, cuando dice yo soy la luz del mundo es porque está diciendo por dónde es el camino. Alumbra los ojos y alumbra el camino. ¿Listo? Yo soy el otro que podemos mirar. Yo soy el camino es porque no había camino, no había sendero entre el cielo y la tierra. Note que en Hebreos es muy claro. En Hebreos es muy claro cuando dice que los sacrificios como tal no eran perfectos. Los sacrificios eran imperfectos. Y ya no los quería el Señor. ¿Cómo? Ya no quería el Señor, o sea, Dios el Padre ya no quería esos sacrificios. Lo que pasa es que los sacrificios solamente tapaban o cubrían por un tiempo el pecado. Sí. Y por causa de Jesús, cuando dice que Él es el camino, es que por causa de Jesús, al mostrar un mejor camino y un sendero claro, era donde las personas, por causa del arrepentimiento, ya el Padre podía remitir los pecados a lo profundo de la mar y no acordarse más de ellos. Antes solamente lo tapaban, así como el gato. Echaban arenita por encima, pero la gracia quedaba debajo y después olía. Entonces, yo soy el hijo él era el hijo del hombre, cuando él dice que él era el hijo del hombre. Eso tiene dos connotaciones, ¿no? Haciendo referencia a que él era un hombre. Y la otra connotación de la historia, pues, hablo de la historia, es porque también hijo de hombre se le decía de una manera muy, digámoslo así, de una jerga muy popular en cuanto al término de ellos. Como por ejemplo, nosotros no tenemos traducción clara en nuestra léxico a decir tómese un tintico, tómese un cafecito. Quiere un cafecito y le dan a uno tinto negro. Quiere un tintico y le dan a uno tinto negro. ¿Sí? Entonces, estos son términos culturales. Como por ejemplo, ¿cómo le dicen a una persona en... A ver, ¿a quién utilizo yo? Por ejemplo... A ver si la mayoría. O hermana Patricia Valenzuela, ¿me está oyendo? O hermana, ¿sí está por ahí? O si no, la hermana Marta. Ay, aquí voy a corchar más de uno que tiene. Sí, señora, aquí estoy.
¿Cómo le dicen a una persona en, digamos, cómo dicen los rolos, dicen por ahí? A una persona que tiene un ojo mirando para un lado y el otro para el otro. ¿Visco? Visco. Ojos consentidos. Visco. Ay, no. ¿Cómo le dicen, hermana Marta, cómo le dicen allá donde usted está? ¿Igual? Visco, sí, señor. ¿Y cómo le dicen, a ver, a quién tiene aquí, hermana Maribel? La ¿Cómo misma. dicen Maribel? ¿Cómo le dicen por allá? No está tampoco. Ahí está que corre para prender la cámara porque el tinto se le quema. Sí, pastor, lo que pasa es que estoy bien embolatada aquí con el ¿Cómo teléfono. se le dice a una persona que tiene los ojos así mirando para otro lado, uno para un lado y el otro para el otro? Acá en la costa, bueno, acá en el Tolima se le dice bilocho. Bilocho. Y en la costa se le dice, ay, ¿cómo es que se le dice? Ya se me olvidó. Pero, por ejemplo, los rolos dicen visco, ¿cierto? Y aquí se le dice bilocho. En los tolimenses le dicen así. Por eso son términos... En la costa también le dicen chueco, ojichueco. Ojichueco, sí, pero entonces, mire, ahí son términos culturales. Entonces, cuando habla del Hijo del Hombre, también es aplicable un término cultural. Estos no se saca porque hay un versículo claro que lo explique así, pero cuando decían Hijo de Hombre es porque sabía que era profeta, descendiente de profeta. Hijo de Hombre profetiza. Hijo de Hombre profetiza. ¿Sí ve que el Padre mismo le decía a los profetas Hijo de Hombre? Sí. Y se cumplió en Jesús, sí, porque las profecías que hoy se están cumpliendo las dijo desde Mateo 24 y 25, y se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero note que la línea de profeta de Jesús vendría a ser por el lado de Moisés, que Dios levantaría profeta, así como Moisés ya es el profeta, él lo oiréis. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, note que esos términos culturales, por ejemplo, la hermana Marta o no sé quién más, tal vez Patricia puede decir, ya aprendí un nuevo término, bilocho. Lorena, ¿cómo le dicen por allá en Doncello? Lorena está... Igual, pastor. ¿Igual? ¿Bilocho o Sí, igual, bilocho. ¿Bilocho? Bilocho. Pero tú eres tolimense y por allá también se utiliza este término. Es que como acá hay aquí hay mucho, o sea, mucho aquí hay bilocho. personas. Se le dice de muchas maneras, porque es que acá encontramos gente de Cali, o sea, hay mucha gente de Cali. Sí, pero a Aquí, veces culturalmente se utilizan esos términos, ¿no? pero Por aquí ejemplo, por lo general. Por ejemplo, mire, en mi tierra cuando alguien se pone así, Gustavo le dice, está rancio. En un lugar de Cundinamarca, está rancio, puso rancio. ¿Sí? Otro dice, está bejuco. ¿Y cómo se dice en el Tolima cuando a alguien no le gusta algo? Colino. Se puso colino. ¿Sí? Entonces son términos culturales. Ese hijo de hombre era un término muy... ese profeta, no decían ese profeta, sino, él es hijo de hombre. ¿Sí ve? Ellos tenían una palabra cultural para entender que era hijo de hombre. Hijo de hombre, ¿por qué? Porque ellos ya lo traían conforme a la estructura de los profetas. Ustedes leen hijo de hombre, profetiza y di, hijo de hombre. ¿Quién más es el que, por ejemplo, Ezequiel es uno de los que dice así? Entonces, yo soy el hijo del hombre también, primero haciendo referencia a que es un hombre y segundo haciendo referencia a que también tiene una línea profeta, ¿cierto? Igual que el sacerdocio de Jesús, ¿no? Que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio diferente al de Aarón y al de Leví porque a él se toma es por el lado de Melquisedec. Por eso, según Hebreos, el sacerdote, toda la línea sacerdotal llegaría hasta Hebreos, como tal llegaría hasta Hebreos. ¿Y por qué ya no hay más línea sacerdotal? A ver, ¿por qué pensamos que ya Jesús dice que, o según Hebreos, dice que ya no hay más líneas sacerdotales? Porque ya se hizo un solo sacrificio y él lo hizo completo y perfecto y ya él está sentado junto al Padre. Bueno, esa sería la respuesta, digamos, natural, sí me hago entender, pero la argumentada sería, todo sacerdote de la línea de Aarón o de Leví era por
descendencia. ¿Sí me hago entender? Había un orden según Aarón y había un orden según Leví. Y las vestiduras sacerdotales pasaban de sacerdote a sacerdote. No se las mandaban a hacer, sino que moría un sacerdote y se las pasaban a otro sacerdote. O sea, eran heredadas. Pero el orden de Jesús, el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec, que Melquisedec, digamos, el sacerdocio de Aarón y el Levítico, Aarón y Levítico está aquí, y el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem, es 500 años antes del de Levítico. Entonces, ¿qué hace el nuevo pacto? Lo pasa a Jesús directamente y lo pasa a Hebreos diciendo que él es el orden según Melquisedec, el cual se hizo sacerdote de Dios para siempre. Entonces, como el Señor Jesucristo ya no muere, ya no hay más líneas sacerdotales. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, Señor. Yo soy la verdad. Cuando Puede entender Jesús que el sacerdocio levítico tuvo fin. Pastor, ¿me escucha? Sí, señor. Se puede entender que el sacerdocio levítico es por heredad, mientras que el de Jesucristo, el de Jesús no es. Es por otra, no, es por otro orden. El sacerdocio levítico y de Aarón era por herencia. ¿Sí ves? Pero en el sacerdocio puesto de Jesús, que según el orden de Melquisedec es un sacerdocio diferente porque es un sacerdocio 500 años antes del de Levítico y es un sacerdote que ya no muere. Lo hizo sacerdote de Dios para siempre. Ese sacerdote ya no muere. ¿Por qué? Porque él no solamente fue la víctima, sino también, digamos, él no solamente fue el sacrificio, ¿no? Sino también fue la víctima. Y resucitó, entonces, por cuanto ese sacerdote que fue sacerdote y víctima ya no muere. ¿Listo? Sigamos, cuando él dice, yo soy la verdad, es que no solamente dijo la verdad, sino que hizo con sus actos, valga la redundancia, entender que era verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad no solamente se dijo que sí se puede ser hijo de Dios. La verdad no solamente se dijo que sí se puede ser santo. La verdad no solamente se dijo que sí existe un cielo como también existe un infierno. Jesús demostró que eso era verdad, porque yo de allá vengo, ¿de dónde? Del cielo. ¿Y por qué dijo que existía un lugar de condenación? Porque ya allá fui y allá regresé. Porque él mismo dijo, hay un lugar que no quiero que vayan, que era el Hades o la condenación, y hay un lugar que sí quiero que vayan, que es la eternidad con el Padre. O sea, hay que entender cuando él dijo, hay un lugar que yo no quiero que usted, donde yo estoy, no quiero que ustedes estén, y donde yo voy a estar, yo sí quiero que estén. Hay que entenderlo. O sea, el que sí es la eternidad porque de allá yo vengo, del cielo. Amén. Y el que no es la perpetuidad donde voy a ir, pero me van a sacar porque purgo sus pecados, no los míos. Por eso el Hades no lo podía retener. ¿Listo? Entonces no solamente dijo la verdad, sino demostró que la verdad que se había dicho antiguamente era ¿qué? Verdad, el cumplimiento profético de todo lo que decía de él. Yo soy la vida. ¿Por qué dice que yo soy la vida? ¿Quién me explica? Rápidamente un pupilo. Porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Muy bien, pero ¿cómo recuperó la vida? Por medio de su muerte. Sí, nacimiento, vida, muerte, obra y resurrección. Vida, nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección sería el conducto regular. Nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección sería el completo. Entonces, cuando él dice que yo soy la vida es porque Jesús recupera para nosotros la vida primera que perdió Adán. ¿Cuál fue la primera vida que perdió Adán? La vida eterna. No. La vida espiritual. La vida espiritual. Después pierde la vida física y después la vida eterna. Y la comunión con el Padre. Esa sería la vida espiritual. De la espiritual. ¿Listo? Entonces, en el caso de Jesús, primero lo que hace es ganar para nosotros la vida espiritual. ¿Cómo conocemos que fue la primera que perdió? Porque nos vino a dar vida, porque no teníamos vida. Si estábamos Sí, pero muertos. digamos en el argumento de la luz de la palabra y del evangelio. Porque fue separado de su padre ¿Cuándo? cuando cargó el pecado. Cuando Judas le besó. Desde el momento en que Judas le da el beso, Dios cargó en el pecado de todos nosotros y automáticamente, bueno, desde el inicio ya estaba pronosticado, pero automáticamente muere espiritualmente.
Por eso dice, todos me dejaron solo. Es el Cordero de la Pascua que separan del día 10 al día 14. Lo separan de la manada, papá y mamá. Por eso Jesús, si recuerdan que en el Salmo 20 dice, todos me dejaron solo, no hay quien ayude, no hay ni siquiera por ahí quien auxilio. No hay quien ayude, sí, señor. Y por eso él lo expresa estando en la cruz en el Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. Desamparado. Entonces, en este caso podemos notar que Jesús como tal pierde la vida espiritual para recuperar para nosotros la vida espiritual. Nótese que Adán pierde la vida espiritual automáticamente. Al perder la vida espiritual comienza a tener 1 segundo de vida, 2 segundos de vida, 3 segundos y comenzó a cumplir años. Y feliz cumpleaños. Duro, ¿no? Al perder la vida espiritual se pierde la vida física. Al perder la vida física a futuro, sin tener vida espiritual, se va a condenación, por lo tal se pierde la vida eterna. Entonces Jesús tenía que perder, tuvo muerte espiritual también, tuvo muerte física también y tuvo también muerte eterna o perpetua. ¿Listo? Entonces, Pastor, podemos entender de que Adán a partir de que en el caso de Jesús podía contarse los 3 días. ¿Cómo? Pastor, podemos entender de que Adán a partir del momento en que pecó empezó a morir. Exactamente. Ese morirás físicamente era una muerte lenta, pero segura. Así como ahí vamos nosotros, ¿cierto? Ahí vamos. Una muerte lenta, pero segura. Pastor, Adán, no hay evidencia que Adán se haya arrepentido. Lo más probable es que esté aún en el Hades. Sí, porque Hebreos es como si fuera un leve registro del libro de la vida y no comienza desde Adán, comienza desde Abel. Sí. ¿Sí ve? Tremendo. Sí, tremendo ese Adán. Entonces, cuando Jesús dice yo soy la vida es porque por eso se llama el postrer Adán espíritu vivificante, porque nos dio vida espiritual. Y el primer Adán alma viviente porque solamente nos daba vida física. ¿Listo? Yo soy la resurrección porque el que quede en mí aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿crees esto? Sí, señor. Entonces, yo soy la resurrección porque él no solamente, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque aunque estemos vivos físicamente, recuerden que alguien le dijo, Jesús le dice, camine, sígame. Y él le dice, pero Señor, déjeme primero que yo vaya y entierre a mi padre. Y él le expresó algo muy duro y castizo. Deje que los muertos Entierren Los muertos. Por eso hay muertitas rubias, de ojos claros, bonitas, esbeltas, pero están muertitas. Hay muertitos musculosos, bien puestecitos, bellos, hermosos, pero están muertitos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Sabes qué es lo que más vale en una persona en estos momentos? Que no vaya tanto al gimnasio, sino a la iglesia, ¿no? Bueno, no se puede seguimos. ninguna. ¿Cómo? Que ahorita ya no se puede ir a ninguna. No, sí, se puede hacer ejercicio en la casa. Dice también, yo soy el buen pastor. Ya expliqué el buen pastor, porque el buen pastor no solamente da la vida por sus ovejas, ¿no? Sino defiende del lobo y vence al lobo. Yo soy la puerta. Cuando dice que él es la puerta es porque solamente existe una medida exacta. Y esa puerta tiene la medida exacta entre la anchura y la altura, que es la estatura y la plenitud del hombre Jesús. No se puede entrar por la ventana. El que hace una oración de fe creyendo que va a ser salvo por eso, quiere entrar por la ventana. Y no, hay que entrar por la puerta. No vale. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Note que estoy hablando de todo lo que él predicó de sí mismo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y ese pan tiene unas características especiales. O sea, el maná, como el maná. Por eso Jesús nació de noche. Y cuando él dice que él nació, perdón, que él es el pan vivo que descendió del cielo, es porque ese pan no solamente quita el hambre, sino también el versículo dice que es un pan que quita la sed. Sí, amén. Parece que no tendrá hambre ni sed. Yo soy
el Cristo, ya entendemos por qué, por lo que en Él se cumplen las Escrituras, porque Él cumplió las Escrituras y porque el Padre dio testimonio. Yo soy el Hijo de Dios, es porque ya sabemos que el Padre lo engendró, lo concibió, lo gestó, nació con naturaleza divina, fue santo, permaneció santo, ¿sí ven? Hizo la voluntad del Padre, ahí entendemos todo, ¿listo? Entonces dejémoslo hasta ahí por hoy y ya seguimos con el resto de preguntas, resolviéndolas a la próxima. Entonces note que ahí ustedes en esa están resolviendo por qué Jesús es el evangelio. De la quinta respuesta a la primera pregunta, ¿por qué Jesús es por lo que Él es, por lo que Él dijo? En este caso sería por lo que Él dijo, ¿cierto? Recuerden que es lo que Él dijo, lo que Él es y lo que Él hizo. Entonces estamos respondiendo, esa ya más clara, usted lo puede pasar a lo que Él dijo, pero de sí mismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de despedirnos? Bueno, entonces vamos a orar y quedamos despedidos. Recuerden la asistencia, ¿no? Recuerden apuntar la asistencia, como lo decía puntualmente nuestra hermana Janet ahora, coloquen nombre y apellido. Porque no coloquen, por ejemplo, ¿cómo es que decía ella que me causó gracia? Florecita iPhone. o iPhone, el hermano iPhone. Así que Susi, que Lalo, que Lulú, que Lala, no, nada de eso. Que coloquen claro, por favor, el nombre para sí mismo tomar la asistencia. Van a colocar Lalo, coloquen la Lorena. Que cucú cantaba la rana. Oremos. Bueno. Padre bueno de misericordia, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora por habernos concedido estar por estos medios. Y gracias a ti porque te pedimos, oh Dios, que la internet no fallara y hasta aquí, gracias porque no falló. Gracias que aunque la señal muchas veces se complica, pero cada vez que estemos en clase, ayúdanos para que todo funcione perfecto. Padre, ayúdanos, oh Dios, en todo el conocimiento que vamos adquiriendo para que tu Espíritu Santo tenga argumentos para seguirnos convenciendo de lo que haga falta, bien sea de pecado, justicia y de juicio. Y cada vez que nosotros presentemos el Evangelio, ayúdanos a presentarlos con argumentos bíblicos, oh Dios, de tal manera que tu Espíritu tenga herramientas para que otro también sea convencido y sea añadido, oh Dios, a la salvación y a la vida eterna. Por medio de la predicación, por medio nuestro, añade a la iglesia a los que han de ser salvos cada día, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y permite, Padre, que todo lo que aprendamos quede escrito, atesorado en la mente, en el corazón, que lleve mucho fruto, que los mandamientos aprendamos a entenderlos, a guardarlos y obedecerlos, Padre, para la gloria tuya. Y gracias a ti, Padre, por tan grande sacrificio que Jesús hizo por nosotros, por amor de nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús y por amor de tu nombre. Gracias por esa familia que tú buscas, oh Dios, y que nos has llamado a ser parte de ella como hijos tuyos, oh Dios, y también te pido, Señor, que tú nos ayudes para poder, oh Dios, permanecer y mantenernos siempre en santificación para salvación y para vida eterna. También te pedimos, oh Dios, que sigas obrando y que sigas haciendo todo completo y perfecto para lo que resta de día, supliéndonos, bendiciéndonos, protegiéndonos, oh Dios, en el nombre de Jesús, ayudándonos en nuestras labores seculares, oh Dios, y que también, Padre, podamos bendecir a otros por esta causa. Padre, y te pido en el nombre de Jesús que tú multipliques más y más cada día para la gloria tuya y concédenos, oh Dios, tu misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres fiel, tú eres bueno y tú eres eterno, Padre. Sánanos si hemos estado enfermos, oh Dios, y si hemos estado sanos, ayúdanos a permanecer sanos, oh Dios. Guárdanos de todo achaque, virus, dolencia, oh Dios, de cualquier bacteria. Ayúdanos, oh Dios, Padre, a tener la protección tuya por medio de ángeles en nuestro salir y nuestro regreso. Y en el nombre de Jesús, oh Dios, permítenos que también, oh Dios, tengamos provisión hasta que sobre y abunde y que a las personas aquí representadas en cada familia sean salvas, oh Dios, para la gloria tuya. Y por eso muchas gracias por todo lo que has hecho, harás y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Janet, no sé si tengas algo más que puntualizar en cuanto a lo que ya se dijo. No, señor, recordarles a cada uno de los hermanos que los esperamos entonces el martes a las 7 en punto. Iniciaremos puntualmente y que gracias por esa obediencia y ese